Bien, muchas gracias, Bea. Buenísima la propuesta. Hoy repetimos que hay muchísimas actividades, presentación de libros en distintas librerías, no solamente acá en Montevideo, en todo el país, pero bueno, es bueno chequear en la página, por ejemplo, de la Intendencia de Montevideo, tienen así todas las actividades. Bueno, han pasado, ¿cuánto? 26 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a detenernos en un tema que generó mucho ruido en las últimas horas. ¿Por qué? Porque la señora que nos acompaña, que es la directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, ha denunciado, entre otras cosas, una situación complicada desde el punto de vista financiero para el INAU. Y nosotros hace un ratito repasábamos la palabra del vicepresidente de INAU que decía, bueno, que es un tema básicamente administrativo, que van a estar los recursos. ¿Escuchó al vicepresidente? Sí, claro. ¿Y? Los recursos no están. Acá la realidad es la evidencia, la vemos con el reclamo de las organizaciones de la sociedad civil que no les llegó el pago. O sea, y allí, se hizo público. Pero esto sucede todos los años. Y acá la realidad es que la apertura del presupuesto de INAU, de la ley de presupuesto para cubrir el quinquenio 2020-2024, no tuvo incremento. Entonces, a lo que no tuvo incremento todos los años, INAU tuvo que pedir un refuerzo presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas para poder cubrir las obligaciones que ya había contraído. Agregamos eso, todo el incremento de vulneración de derechos que se fue dando, que he compartido con ustedes en muchas oportunidades y que nunca se lograba cubrir. ¿Qué pasó año tras año? El MEF otorgaba el presupuesto, pero no daba el tiempo de ejecutarlo. Entonces se terminaba devolviendo a rentas generales. Hay déficit presupuestal del 2020 al 2023, se pidieron los refuerzos y se devolvieron 60 millones de dólares a rentas generales. ¿Qué pasa hoy en el 2024? Desde mayo se están solicitando, desde mayo del 2024, todo el directorio estamos en conocimiento de este déficit presupuestal. Y el Ministerio de Economía y Finanzas también, que es el Ejecutivo quien tiene que otorgar. Como no se otorgó la apertura, no se otorgó el incremento en la apertura, luego tiene que ayudar a cubrir. ¿Cuánto? La situación del déficit que estamos hoy, para llegar a fin de año, son aproximadamente 900 millones de pesos. Solamente para funcionamiento se requieren 325 millones y para primera infancia se requieren casi 600 millones. ¿Qué pasa? Para poder cubrir estas obligaciones ya se tramitó la solicitud de refuerzo para primera infancia, que es para la puesta en funcionamiento de estos centros CAIF que se inauguraron recientemente. Pero para el déficit de funcionamiento no hay ningún trámite iniciado, al menos oficialmente. ¿Cómo impacta este déficit de funcionamiento? ¿Cómo se traduce? Capaz que la gente puede decir 300 millones, qué locura, pero en los hechos, ¿cómo afecta a las infancias, a la adolescencia de este país y sobre todo a esos sectores más vulnerables? ¿Qué es lo que no se está pudiendo hacer por esa falta de recursos? Claro, esto afecta muchísimo. Primero, no se puede pagar a las organizaciones de la sociedad civil. Acá estamos impactando directamente a nivel de salario. O sea, centros CAIF que podrían no abrir porque no le pagan. Centros CAIF, no. Centros CAIF se cubrió este mes. Los que estaban sin cubrir fueron clubes de niños y centros juveniles. O sea, no están funcionando. No, siguen funcionando. Pero quien está incumpliendo el contrato es INAU, que no llegó el pago llegó tarde. O sea que esas personas cobraron con retraso o van a cobrar con retraso. No terminaron de cobrar todas todavía. Pero también hay otros retrasos que también impactan, porque acá estamos hablando directamente de la calidad de atención de las niñas, niños y adolescentes. También tenemos impacto a nivel del pago de proveedores. Cuando digo proveedores puedo hablar pago de víveres. Cuando digo víveres estoy hablando de la alimentación a las niñas, niños y adolescentes. Lo mismo la situación del impacto en la compra de vestimenta. ¿Usted está hablando de una situación de cesación de pagos o de pagos con retraso y eventualmente con algún interés que tengan que pagar? Acá hablamos de pagos con cesación, retrasos. ¿Por qué? Porque se termina cubriendo. Pero estos retrasos también ocasionan, además del impacto de no pagar cuando corresponde, de la incertidumbre, también se generan multas. Pero acá lo que tenemos que hablar de esta situación del déficit presupuestal es cómo impacta realmente en la calidad de atención de las niñas, niños y adolescentes. Discúlpeme, ¿es más un tema de gestión más que de recursos entonces? ¿Entiendo bien?
Es un tema de las dos. Es déficit de recursos y déficit de la gestión de los recursos. Porque además estoy cubriendo, con esto, con los refuerzos, se está cubriendo solo el déficit de las obligaciones. Pero no se está cubriendo, por ejemplo, la atención de las situaciones de explotación sexual, que está el expediente pronto, desde marzo, que se hizo un llamado, que ganaron las organizaciones sociales El Paso y Gurises Unidos para pasar a atender a las adolescentes víctimas de explotación sexual, y ese, como muchísimos otros expedientes de necesidades de atención, como por ejemplo violencia, como por ejemplo acceso a salud mental, están archivados o a la espera. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si no vemos eso, no estamos queriendo ver la realidad que tiene que atender el instituto. Yo estoy hablando de los 300 millones que faltan para cubrir las obligaciones que el instituto ya contrajo. Entonces, ¿va a venir esa plata? Sí, claro, va a llegar tarde. O, ojo, si no llega, se empiezan a atrasar los pagos y se terminan pagando, como estamos a fin de año, con los recursos del ejercicio 2025. ¿Qué implica eso? Que se empieza a tomar, y la sábana en algún momento, a tomar para, o sea, a pedir adelantos. Adelantar. Y en algún momento la sábana va a quedar corta. Y hablando del 2025, la apertura de todos los años ha superado los miles de millones de pesos el déficit en todos estos años de gestión. La apertura del 2025 inicia con un déficit informado por el área de planificación y presupuesto de INAU que supera los 2.300 millones de pesos. Ahora, Argencio, perdón porque me pierdo en un concepto con tantos miles de millones de pesos, hablamos de dólares también. ¿Por qué, si está ese déficit, el INAU en alguna materia, no sé si es porque no lo puede ejecutar en estos rubros o qué, devuelve a rentas generales? Porque, como te decía, la plata se solicita para el ejercicio del año que estás en curso. Sí. Entonces, si te pide un refuerzo para cumplir el 2024 y el refuerzo llega tarde, no se termina, no da el tiempo de ejecutarlo todo. Entonces se termina devolviendo y se vuelve a generar el déficit para el año. La gestión provoca todo esto, claro. Incluso pagar recargos, multas, que no se llega a tiempo con los pagos. Atrasos, no se ejecuta a tiempo. Exacto. La crisis, a ver, hoy, en el 2024, la situación es que hace 2 o 3 meses que INAU ya no llega a fin de mes. Entonces, hace 2 o 3 meses que Financiero Contable, la división Financiero Contable, quien es que maneja el presupuesto de INAU, está trabajando con adelantos del mes siguiente. ¿Qué quiero decir? Que todo este déficit, esta falta de pagos del mes de octubre, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil, se cubrió con los cupos financieros del mes de noviembre. Llevando esto a lo que es el impacto en la situación de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en el informe de UNICEF se ve claramente, tiene ejemplos muy concretos y dice, por ejemplo, la vestimenta llega cuando el adolescente ya no está más. Se solicitaron muletas para un adolescente que estaba... en el informe se señala más que nada problemas burocráticos, sobre todo. No. El informe es contundente. Nosotros hoy tenemos... ¿Esos retrasos es por falta de rubros, por ejemplo, para comprar vestimenta o porque además los trámites para gestionar eso también llevan demoras que no acompasan los tiempos reales de los problemas de los adolescentes? En el informe UNICEF presenta las dos cosas, ¿no? Y yendo un poco a los trámites burocráticos, porque también en la toma de decisión del directorio se posterga muchísimas cosas que se podrían haber ejecutado, también por demoras en trámites, también se demora muchísimo. Tenemos sesiones que están funcionando realmente muy mal, con más de 300 asuntos por sesión y se aprueba el 24% de esos asuntos. Eso es un disparate. UNICEF lo que dice es que los mandos medios muchas veces obstaculizan o generan soluciones insuficientes en lo que tiene que ver con la materialidad, y ahí es que ponía el ejemplo de la ropa que llegaba cuando el adolescente ya no estaba. Directora, a propósito justamente del funcionamiento del INAU, yo leía declaraciones de Fossati, del presidente. Dice, el sesgo marcado que nuestra directora, por usted, para analizar la realidad, la lleva a negar que mucho de lo que hoy podría señalarse como problemas generados en estos años desde el 2020 tienen raíces históricas, son problemas que se han dado con igual, semejante o mayor magnitud y alcance en administraciones pasadas. La diferencia, o sea, de esa declaración
del presidente Fossati con la realidad que tenemos sobre la mesa del directorio es que se ha avanzado en todos los estudios de diagnósticos de situación, hay evidencia de la realidad de desprotección, ¿tá? Y hay recomendaciones para poder solucionar esa situación. No es la voz de Natalia Argencio, directora de la oposición, no soy yo la que está diciendo esto. O sea, yo asumo la responsabilidad que tiene mi rol, ¿no? Y trabajar en pro de lo que es la misión institucional, que es proteger a las niñas, niños y adolescentes de este país que no se está protegiendo. Tenemos informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, reiterados informes, donde detallan las situaciones de desprotección y dan recomendaciones. Agregamos a eso lo que tiene que ver con el informe de UNICEF. Agregamos a eso lo que tiene que ver con la auditoría del sistema de protección, que se hizo también ahora, reciente, en el mes de agosto. Tenemos una auditoría que dice realmente, evidencia la situación de crisis, habla que no se puede afirmar que las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección accedan a atención psicológica, hay largas permanencias, déficit de recursos humanos, falta de capacitación. Sí, Argencio, igual hay cuestiones del informe de UNICEF que yo creo que como uruguayos a todos nos deberían preocupar. Y pienso en la situación de esas dos chiquilinas que estas personas que están haciendo el informe, que están interviniendo de alguna manera, digo participando porque no podían intervenir en el normal funcionamiento. Dos chicas que llegan y sus camas ya no estaban, entonces llegan alcoholizadas, están con un acolchado en pleno julio a la calle durante la madrugada esperando tener un lugar para entrar a un centro INAU. Eso me parece muchísimo más grave que todo lo que estamos hablando ahora. Porque esa situación, que no tengan un calefón con agua caliente. Pero estoy completamente de acuerdo. Eso empezó, y voy con la pregunta de Alfredo, ¿esto se profundizó o se incrementó este déficit, estos problemas de 2020 para acá? Sin lugar a dudas. O sea, es algo que se viene arrastrando históricamente y bueno, y cada año que pasa esto se pronuncia cada vez más. Primero, sin lugar a dudas que se agravó y eso lo demuestran los indicadores del sistema de protección, que ya hemos hablado en reiteradas oportunidades y están colgados en la página de INAU. Los indicadores muestran el incremento de la cantidad de gurisas y gurisas que están en el sistema de protección. Hoy hay 8.000 en el sistema de protección. El sistema de protección tiene la modalidad residencia, que no amplió los cupos, que no contrató los recursos humanos, pero sí incrementaron la cantidad de gurises y gurisas que llegaron. Entonces también aumentaron, como no había cupo, como este ejemplo de la salida no acordada, que se van, ingresa otro y ya el cupo le ocupó la cama, ¿tá? La realidad es realmente muy preocupante porque toda esta situación está evidenciada. Hay una sobrepoblación, hay un déficit de atención. Tenemos toda esta, la academia, la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahora UNICEF, los equipos de desarrollo programático de INAU, hablan de esta crisis institucional, de la emergencia en que viven las infancias y adolescencias. Cómo esto que estábamos hablando repercute en estas situaciones. Claro, también el abordaje que se puede hacer es, bueno, el Estado está interviniendo, la justicia o lo que sea, está captando esas situaciones violentas a niños, niñas y adolescentes, los trae para tener su resguardo y ahí es donde estamos fallando. Pero en primer momento la intervención viene siendo en tiempo y forma para que el INAU le dé esas respuestas. No, también se está fallando en lo que fue la atención en territorio, ¿no? Hubo un retiro de los proyectos de territorio y eso lo vemos en el incremento de los oficios del Poder Judicial. Hubo un incremento de más de 128% en la cantidad de oficios del Poder Judicial que llegaron a INAU entre el 2020 y el 2023. El año pasado fueron 56.000 oficios. Eso que implica que no hay equipos trabajando en el territorio, que no hay equipos trabajando con las familias para evitar la pérdida de la capacidad de cuidado y eso termina produciendo un ingreso de estas niñas, niños y adolescentes al sistema de protección. Ahora, para ser sinceros, había también informes dolorosos del mecanismo de prevención para la tortura en el gobierno anterior, ¿no? Recuerdo el hogar tribal y numerosas situaciones que se daban. ¿En qué medida empeoró? O solo tiene que ver, que también es un dato, ¿no?, con el aumento de la demanda. Lo que incrementó fue el aumento de la vulneración de derechos, las violencias, ¿tá? Y no incrementó la capacidad de atención. Y cuando digo capacidad de atención, no solamente digo la cantidad, sino cuáles
o sea, qué especificidad, qué técnicos, cómo se atienden estas situaciones. Entonces se genera un descontrol porque está desbordado el sistema y estas crisis que no están atendidos ni siquiera la salud mental, pero terminan siendo ingresados por descompensaciones a las clínicas psiquiátricas. Están los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos del 2020, del 2021 y del 2022, donde decían que ingresan a las clínicas psiquiátricas los adolescentes y luego del alta médica permanecen allí. Eso sigue sucediendo el día de hoy, cuando tienen costos elevadísimos de atención. Entonces, se está pagando más para vulnerar derechos. Porque un adolescente que con el alta médica permanezca 1 mes, 2 meses, 3 meses internado en una clínica psiquiátrica porque no hay cupo en el sistema de protección es gravísimo. Que a lo que no hay cupo en el sistema de protección, lo que estábamos hablando de las adolescentes que vuelven de la salida no acordada y no pueden llegar, no tienen lugar, también incrementaron la cantidad de niñas, niños, adolescentes vinculadas a la modalidad de acogimiento familiar, familia amiga. Lo decía el presidente Fossati en el Parlamento en la interpelación. Incrementó en un 100%. ¿Pero qué pasó? No incrementaron los recursos humanos para el seguimiento. Todas esas niñas, niños, adolescentes que están en contexto familiar, no hay seguimiento por parte de INAU. Y hubo muchísimos ceses de esas familias por vulneración de derechos, porque fueron víctimas de violencia, de abuso sexual, estando bajo la protección del Estado en el contexto familiar. Entonces esas situaciones son graves y suceden. Además de estas reacciones públicas, digamos, de las autoridades oficialistas, en este caso, ¿le han comunicado algo? ¿Le dijeron, Natalia, vamos a hacer determinada acción, por ejemplo, para recibir la partida más rápido? ¿Puede haber alguna luz de entendimiento de caminos para solucionar en lo inmediato lo que se pueda solucionar? Lamentablemente de estos temas no se ha hablado, no se ha discutido en el directorio. El informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto a la muerte del adolescente de Rivera y a la situación del adolescente que permanece desaparecida desde el 5 de abril, la Institución de Derechos Humanos lo que dice respecto a esto es que el Estado es responsable por la ineficaz e ineficiente actuación desplegada ante las desapariciones temporarias, intermitentes y definitivas de las niñas, niños y adolescentes de los centros de 24 horas. ¿Eso no se trató en el directorio? Esto no se trató en el directorio, la auditoría no se trató en el directorio. ¿Por qué? El informe de UNICEF tampoco, y porque no es prioridad para el oficialismo. ¿Y usted lo puede llevar como Sí, por supuesto. Yo lo llevo, dejo constancia en acta, presento la discusión y no se trata. Recordemos que en la interpelación todo el oficialismo no reconoció la situación de emergencia de las niñas, niños y adolescentes. Quiero decir algo que me parece muy importante. Si miramos, o sea, cómo se protegen a las niñas, niños de nuestro país desde 200 años atrás, porque siempre se dice esto es de ahora o de antes, fue evolucionando desde el torno, ¿no?, hasta la actualidad. Hay dificultades muchísimas, pero hoy la diferencia es que se ha avanzado mucho en el cuidado y que está la academia diciendo lo que hay que hacer y que están los equipos de desarrollo programático de INAU, todo lo que trabajamos con mi equipo diciendo cuánto sale. Entonces, se sabe, los indicadores dicen es grave la situación, se sabe lo que hay que hacer porque están las recomendaciones y se sabe el dinero que hay que solicitarle al Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, acá lo que se requiere son acciones por parte del oficialismo. Ahora, Argencia, perdón, cortito nada más respecto a esto, porque hay una crónica muy interesante que hace El País que publica o da a conocer parte de este informe de UNICEF que es muy extenso, pero incluso habla hasta del trato que tienen los funcionarios muchas veces con esos jóvenes, ¿no? En situaciones críticas de vulnerabilidad y encima se acentúa por parte del maltrato verbal o de otro tipo por parte de los funcionarios. ¿Ahí también se está fallando? Digo, no quiero generalizar porque no quiero hablar de todo, pero hay situaciones puntuales que se hacen referencia acá que son espantosas realmente. Por supuesto que sí. Porque no hay capacitación suficiente, porque el ingreso de recursos humanos que se dio en este periodo, o sea, fue un ingreso solamente presentando, ¿cómo es que se dice? Solamente méritos. Y en los méritos no se pedía ningún curso, ninguna capacitación. Entonces, es muy difícil estar en la primera línea de cuidado frente a estas situaciones tan graves que viven las gurisas y los gurises. Pero para eso está la profesionalización del cuidado y hacia ese lugar nos fuimos. Y eso es lo que nos dice UNICEF, eso es lo que nos dice la academia y eso es lo que hay que hacer. Natalia Argüello, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.